Bien, hermanos, vamos a entrar a la palabra de esta mañana y les invito a que abran sus escrituras en el libro del profeta Isaías, capítulo 58. Gloria a Dios. Isaías, capítulo 58. Dice la palabra: clama a voz en cuello. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como el junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y reprobaréis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá la luz como el alba y tu salvación se revelará de pronto. Ella hará justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los muros edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de rodillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mis días santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos. En esta mañana, hermanos, vamos a hablar sobre el tema del ayuno. Y vamos a hablar sobre este tema del ayuno que agrada a Dios. Cuando nos referimos al ayuno que agrada a Dios, significa que no todos los ayunos agradan a Dios. Vamos a ir viendo punto por punto y vamos a ver por qué hay actos que la iglesia realiza y que a veces Dios no lo recibe, hermanos. Sin embargo, vamos a ver que ayuno en el griego significa abstenerse de alimentos, de comida y bebida. Y el ayuno, hermanos, tiene que ser voluntario, no impuesto. El ayuno tiene que nacer de la persona y llevarlo a cabo. Porque si algo no permitió el Señor Jesús, fue que le impusieran el ayuno a sus discípulos. Y esto implica, hermanos, que cuando nosotros ayunamos,
y nos abstenemos de alimento y de bebida, lo hacemos con un propósito. Hay muchos propósitos por la cual a veces el pueblo de Dios ayuna. Y esos propósitos, hermanos, van enfocados con un fin, el de buscar la presencia de Dios. Sin embargo, hermanos, nosotros vemos desde los tiempos antiguos, desde la época del Antiguo Testamento, los judíos practicaban ya el ayuno. Muchos hombres de la Biblia, tanto hombres como mujeres, en el Antiguo Testamento se presentaban delante de Dios con oración y ayuno. Y la Biblia nos habla de una mujer llamada Ana, el hermano Ramón ya lo estaba mencionando, una mujer que había dedicado su vida al servicio de Dios. Era profetisa, dice la palabra. No era una persona joven, era una persona ya de mucha edad. Si analizamos, tal vez tenía 90 y tantos o tal vez más de 100. Porque dice la palabra que esta mujer había servido en el templo del Señor teniendo 84 años de viuda. ¿Sí? 84 años de viuda. Y había enviudado a los 7 años de casada. Imagínense, 87 más 7 son 91. Ahora, ¿de cuánto se casó? No lo dice la Escritura, pero veamos Lucas 2, 36 al 38. Y hermanos, eso nos lleva a que, hermanos, el buscar del Señor, buscarle en oración y ayuno, no implica la edad. Esta mujer estaba buscando al Señor, aún estando a una edad avanzada, era una mujer anciana. Y veamos Lucas 2, 36 al 38. Dice la Escritura, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, que había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacia 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Una mujer de mucha edad estaba ayunando y orando todos los días. Quiere decir que no hay objeción para cada uno de nosotros el que digamos, es que yo no lo puedo hacer. Claro, hermanos, aclaramos algo. Muchas personas lo hicieron de diferente manera. Podemos ver a Moisés que ayunó 40 días. El Señor Jesús ayunó 40 días. Otros ayunaron 3 días. Muchos ayunaron en diferentes tiempos, diferentes días. Pero todo esto, hermanos, tiene un objetivo. Y veamos que el ayuno, hermanos, que le agrada al Señor, va mucho más allá de una práctica visible o de algo que es externo. El ayuno y la oración es algo que se puede ver. Usted puede ver a un hermano que puede pasar al frente y puede estar orando. Usted tal vez se dé cuenta de que un hermano está ayunando.
Porque cuando le dice, hermano, un refresco, hermano, un sope, un taco, y le dice, no, hermano, hoy no puedo. Y dice, no insisto, ha de estar ayunando. ¿Sí? Son cosas externas que la gente puede ver. Pero Dios ve mucho más allá en cuanto a estos actos. Dios ve el corazón del hombre. ¿Qué es lo que hay dentro de nuestro corazón cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros oramos, las intenciones de nuestro corazón? ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Cuál es el objetivo que hay en mi vida? ¿Por qué estoy ayunando? ¿Por qué estoy orando? Dios lo está viendo. No ve simplemente el acto externo, sino el objetivo interior. ¿Sí? ¿Sí estamos viendo todo esto, hermano? Bien. Veamos que el verdadero ayuno va con un cambio en el corazón, hermanos. Primeramente, Dios demanda un cambio en nuestro corazón. Y nosotros acabamos de leer aquí en las Escrituras que Dios estaba viendo al pueblo de Israel. Dios estaba viendo cada acto de cada persona que se presentaba delante del templo y clamaba delante de su presencia. Dios estaba viendo y analizando. ¿Con qué intenciones viene? No crea, hermanos, que para Él algo se puede esconder. Las apariencias del pueblo de Israel fueron descubiertas por el Señor. Se presentaron seguramente con un buen propósito. El pueblo de Israel se presentó para pedir ayuda, hermanos. Deseaba que el Señor se presentara y les ayudara. Pero había una condición para que el Señor pudiera cumplir. La Biblia nos va a mostrar que a veces nosotros venimos delante del Señor con todo nuestro corazón, hermanos, y deseamos que el Señor nos responda a través de un acto de ayuno y de oración, porque el Señor así lo ha establecido en su palabra, lo acabamos de leer, que Él va a responder, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros ayunamos y oramos delante del Señor, no estamos obligando al Señor a que cumpla lo que nosotros le estamos pidiendo. No, hermanos. No es obligarlo a que responda a lo que nosotros le pedimos a través de nuestra oración. No es eso. Veamos en 2 de Samuel 12, del 16 al 22. 2 de Samuel 12, del 16 al 22. ¿Lo tienen, hermanos? Y aquí nos habla sobre la muerte del hijo de David. Dice la palabra: y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí:
Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos le respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Veamos el 22 y dice: y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Cuando el rey David se postra en tierra, ora a Dios, ayuna al Señor, no está precisamente pidiendo la sanidad del niño. Está implorando a Dios misericordia. Está pidiéndole a Dios tal vez que tenga piedad de él y aún del niño. Está buscando el rey David, hermanos, la voluntad de Dios. No está diciéndole: Señor, por favor, sana al niño que está enfermo. Se postró delante de Dios, buscó la presencia del Señor para pedirle misericordia. David sabía que la decisión del Señor, cualquiera que fuere, hermanos, sería buena. Porque de alguna manera David conocía al Señor. Sabía que Dios era un Dios de amor, un Dios de misericordia, y que si en su voluntad, hermanos, Él tenía el que el niño viviera, lo iba a dejar vivir. Pero también tal vez estaba buscando David fortaleza para él mismo. Por cualquier cosa que se decidiera, buscaba fortaleza. Y es lo que nosotros debemos de buscar cuando ayunamos y oramos. Fortaleza del Señor. Debemos de buscar su misericordia. Debemos de buscar su piedad. Lo que Él decida está bien. Es su voluntad. Pero tenemos que buscarle en ayuno y en oración. ¿Por qué, hermanos? Porque en ayuno y en oración el Señor fortalece nuestro espíritu. Al nosotros abstenernos de alimentos y de agua, lo que hacemos es afligir nuestro cuerpo, nuestra carne, y hacemos que nuestro espíritu esté sobre encima de nuestra carne, ¿sí? Y si nuestro espíritu está por encima de nuestra carne, nuestro espíritu puede tener comunicación con el Espíritu de Dios. Porque ¿qué pasa cuando nosotros estamos bien llenos de comida? Nos da sueño. Tenemos ganas de dormir, de descansar, de orar. Tal vez empezamos a orar, pero nos quedamos dormidos. Sin embargo, hermanos, estando en esta condición de ayuno, tenemos esa facilidad de meternos en la presencia de Dios, de buscarle, de tener esa comunicación. Ese es el objetivo principal del ayuno y la oración, buscar de la presencia de Dios y que nos fortalezca a nuestras vidas, a nuestro espíritu. La decisión que Dios vaya a tomar, hermanos, que no la vayamos a tomar si es no agradable para nosotros, que quede un resentimiento en nuestra vida.
Hay muchos cristianos, hermanos, que se encuentran fuera hoy en día. Una vez platicaba con un muchacho y me decía, en un tiempo yo fui cristiano, pero ¿qué crees? Mi suegra pidió mucho al Señor de que lo sanara y no sanó y murió. Y por eso yo ya no voy a la iglesia, porque Dios no cumple. ¿Sabe, hermanos? No entendió la razón del Señor. ¿Y sabe qué había en su corazón? Un resentimiento hacia Dios. No quería saber nada del Señor. Hermanos, nosotros creemos en un Dios todopoderoso. Estamos sujetos a su voluntad. Lo que Él decida, todo es bueno. Dice que todas las cosas que nos suceden en la vida siempre nos van a ayudar a bien conforme a su propósito. Él tiene un propósito en cada uno de nosotros. De diferentes maneras, Dios nos prueba. Dios nos analiza y a veces dice, tú necesitas esto, tú necesitas el otro, necesitas cambiar de carácter, necesitas cambiar de estilo de vida, y nos va moldeando de diferente manera. Unos somos más accesibles, otros somos más retraídos, nos cuesta, pero de esa manera el Señor va a trabajar con cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos, todas las cosas que nos sucedan nos tienen que ayudar a bien cuando hay un propósito del Señor. No nos quejemos, hermanos. Bien, dice que cuando ayunamos no es solamente un acto religioso. Veamos Esdras 8:21. Esdras 8:21. ¿Alguien lo tiene? ¿Le puede dar lectura, por favor? Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Gloria al Señor. Estaba Esdras a punto de salir de viaje. Estaba presentándose delante del Señor con ayuno y oración para pedir protección, tanto para ellos como los hombres, como para las mujeres, como para los niños. Se estaba presentando delante de Dios para que tuviera misericordia y tuviera un cuidado especial para ellos que iban a regresar. Nosotros proclamamos ayuno y oración a veces cuando hay necesidades. Vimos la necesidad de David, vimos la necesidad de Ana cuando estaba en su casa. Ahora Esdras se presenta delante del Señor con ayuno y oración para recibir protección de Dios. Es importante, hermanos, que la presencia de Dios esté con cada uno de nosotros en donde quiera que nosotros vayamos o estemos. Tan solo cuando viajamos del Tejocote al Toreo hay muchos peligros, hermanos. ¿Necesitaremos la protección del Señor? Sí lo necesitamos. ¿Necesitamos que su ángel acampe alrededor nuestro? Sí, hermanos. Necesitamos todo eso. Esdras sabía que en ese viaje que iba a emprender iban niños, iban mujeres, iban hombres. Pero ¿qué más la presencia del Señor si fuera con ellos? Se sentiría más seguro y lo buscó. Nosotros tenemos que buscar de esa manera. Bien, vamos un poco más rápido. Cuando ayunamos podemos recibir beneficios poderosos. Vayamos a Mateo 17:21. Mateo 17. Gloria a Dios. Aquí nos habla de los discípulos que no pudieron liberar a un endemoniado.
Y el Señor Jesús le dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Los discípulos trataron de liberar a un muchacho. Sin embargo, por más que trataron de hacerlo, no lo lograron. Y que el Padre viene con el Señor Jesús, le dice, oye, tus discípulos no pudieron hacer esto. Y el Señor lo liberó, pero les tuvo que explicar que necesitaban de oración y ayuno. Porque, hermanos, vemos que el ayuno y la oración fortalecen nuestras vidas. Regresemos a Isaías 58. El pueblo de Israel, hermanos, se presentaba delante del Señor y proclamaba ayuno y oración delante de su presencia y pedía a Dios que le respondiera lo que ellos estaban pidiéndole específicamente. Sin embargo, su voz no era escuchada. Tal vez lo que ellos pedían no llegaba pronto. Se desesperaban, como a veces suele suceder, que cuando tenemos una necesidad y ayunamos y oramos y estamos pidiendo la respuesta del Señor y el Señor no contesta. Vino una desesperación del pueblo de Israel y después de estarle pidiendo y no recibir respuesta, se volvieron, en vez de ayuno y oración, se volvieron reclamos hacia Dios. Empezaron a reclamarle a Dios y decirle, nos presentamos delante de ti, venimos a tu casa, ayunamos y oramos y tú no nos respondes. Parece que no nos haces caso. Veamos el versículo 3. Dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ellos se quejaban de que Dios no les respondía. Tal vez estaban molestos, enojados, y Dios llama al profeta y les dice, diles, háblales con voz de trompeta, diciéndole, ¿usted ha escuchado sonar una trompeta? No suena quedito, suena demasiado fuerte. Háblales fuerte, no les hables tal vez suavemente, diles, convéncelos, diles que su mal no está en lo que hacen, sino en su forma de ser. Porque el ayunar y orar estaba bien. Pero como decíamos al principio, el problema era su actitud. Dice, aquí el Señor, a través del profeta, le dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Y sabe qué, hermanos? Ayunaban por cosas que a veces eran vanas. Dice la Escritura que ayunaban por tener contiendas y debates. Seguramente iban a tener un debate por ahí y ayunaban al Señor y le decían, Señor, en esta hora te pido que me ayudes a vencer y dame la razón a mí. Y te lo pido, que me ilustres en ese lugar. Claro, en mis propias palabras. Seguramente se presentaban delante de Dios cuando Él decía, por esto, simplemente para darse gusto a sí mismo, ¿ayunan ustedes? ¿Cómo ayunamos nosotros, hermanos? ¿Con qué propósito ayunamos delante de Dios? Preguntémonos nosotros. Y respondámonos nosotros. ¿Cómo lo hacemos?
Dice el versículo 4, y he aquí para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. No ayunéis estando en esta condición. El ayuno es válido, la palabra nos respalda, pero tiene que ir acompañado, hermanos, de nuestra actitud, de un cambio en nuestra vida. Si nosotros, hermanos, ayunamos delante del Señor, oramos delante de Dios, pero nuestra vida sigue siendo igual, seguimos actuando de diferente manera allá afuera, hermanos, Dios no nos va a escuchar. Dios no escuchaba al pueblo por esta razón. Dios les decía, oigan, ustedes vienen y me piden compasión, me piden que yo tenga piedad con ustedes, que tenga misericordia. ¿Y qué creen? Ustedes no la tienen para con sus trabajadores. Ustedes no la tienen seguramente para con sus vecinos. No lo tienen tal vez para con sus compañeros de trabajo. Somos duros a veces. Y vienen a mí y quieren que yo tenga piedad. Tal vez alguno le dice, como a veces suele suceder, en la iglesia tenemos una apariencia. Y en nuestra casa a veces no nos aguanta. Ten misericordia para con los tuyos. Ten misericordia con los demás. Y cuando vengas a mí, y cuando hayas cambiado de actitud, te responderé, dice el Señor. Te escucharé. Veamos el versículo 5. Y le pregunta a Dios y le dice, ¿es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre a su alma, que incline su cabeza como el junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir a los libres, a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Detengámonos aquí. Les está diciendo que el ayuno que él escogió era desatar ligaduras de impiedad. En la nación de Israel, en aquellos tiempos, hermanos, había muchos hombres pobres con todas sus familias. Y estos hombres se veían en la necesidad de pedir préstamos a otros. Y estos hombres que hacían estos préstamos les cobraban intereses. Llegaba el momento en que ellos no podían pagar su deuda. ¿Sabe qué hacían? Daban a sus hijas como tipo servidumbre para que les ayudaran. Cuando ya teniendo sus hijas en servidumbre y no les alcanzaba, vendían sus propiedades. Porque estos hombres, al no pagar, lo mismo que hace el banco el día de hoy, les cobraba más y más, la Biblia le llama usura. Y el pueblo se quejaba, porque viendo su forma de vida, los hombres ricos no tenían piedad. Su corazón era duro. No se compadecían de ver al pobre, tal vez sin comer. Dice que a veces pedían préstamos para pagar impuestos al rey, porque no tenían para pagarle al rey y tenían que pedir un préstamo. Como lo que sucedería hoy si no tuviéramos para pagar los impuestos del agua, la luz y todo.
pediríamos préstamos para pagarle impuestos al gobierno. En aquellos entonces le pedían préstamos para pagarle al rey. Y Dios les dice, tengan piedad de ellos. Volteen y vean cómo están viviendo, en qué condición se encuentran. Cuando tengan piedad de ellos, yo la tendré con ustedes. Y hermanos, cuando entendemos esta situación, entonces el ayuno no es de 3 días, no es de 40 días, no es de 10 días. El ayuno debe de ser de toda la vida. Y no me refiero a abstenerse de alimento, sino el ayuno que reclama el Señor de comportarse bien, de tener piedad, de tener misericordia, de ser bien con todos. Todos los días que estemos aquí en esta tierra tenemos que ser buenos para con nuestro prójimo. ¿Sí entendemos esta parte, hermanos? Dice el versículo 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Decía, este es el ayuno, no es que partas tu pan con el hambriento. Le decía, compártelo, comparte tu pan. Si te sobra alimento y lo tienes guardado en tu almacén y ves que la gente la necesita, dásela, compártelo. De ese ayuno se agrada al Señor. Dice, dale albergue a los que andan sin hogar. Si tienes un lugar donde alguien pueda hospedarse, dale ese lugar. En aquellos tiempos me imagino que la pobreza era tan grande que había gente que después de vender sus propiedades, pues no tenía dónde ir. Se quedaba en la calle. Estaba escuchando una noticia que en Nueva York se ha aumentado tanto la renta de los departamentos que muchos abandonan sus hogares y se van a vivir a los puentes, a lugares donde pueden quedarse. No vayamos tan lejos, en México sucede igual. Vamos a encontrar en la calle a gentes indigentes que andan con su costal de ropa, cargando, y a donde les agarra la noche, ahí se quedan. Otros se quedan debajo de los puentes, otros ya tienen su lugar específico. Y hermanos, Dios estaba reclamando este tipo de ayuno. ¿Sí? Bien, veamos el versículo 8 y dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación te dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Cuando cumplas estas partes que el Señor demanda, dice que el Señor irá como tu retaguardia. No tendrás que preocuparte, porque el Señor estará contigo. El Señor estará ahí para cuidarte, para guardarte, para llevarte, para enseñarte, para llevarte a cada paso que des. ¿Sabe qué hace un guardaespaldas? Siempre están las expectativas. Llegan, revisan el lugar o siempre van cuidando al que se les ordenó cuidar. En este caso, de la misma manera, el Señor tendrá cuidado. Estará ahí, pero primero se tiene que cumplir una condición del ayuno y la oración. Dice el 9, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y si saciares
al alma afligida. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. En momentos difíciles, en momentos de opresión, en momentos de problemas fuertes, no estarás desesperado, hermano, porque tu confianza estará en el Señor. Te sentirás libre, te sentirás seguro, porque Dios estará con nosotros, dándonos fuerza, dándonos sabiduría. Ellos estaban reclamando porque el Señor no respondía, pero tenían muchas deficiencias que el Señor les está señalando aquí en este párrafo de la Biblia. ¿Saben por qué? Por esto y por esto y por esto. Pero si le dieres el pan al hambriento, si quitares el yugo a los demás, mira, Dios estará contigo. Te oiré, dice la Escritura. Veamos el 10. Y si dieres, el 11, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre. Siempre estará al cuidado de nosotros. Siempre. Dice, y en sequías saciará tu alma. En esos momentos que decimos, Señor, ¿no me oyes? Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? En esos momentos el Señor traerá su agua refrescante. Y dice que dará vigor a tus huesos. Cuando nos cae la edad, ya nos empieza luego a doler por acá, por allá, y cosa que no se presenta cuando somos jóvenes. Y cuando somos jóvenes, nos dicen, cuídate, no te golpees, cuídate de no caerte. Y decimos, no pasa nada, estoy bien, me golpeo y me levanto. Pero ¿qué cree, hermano? Con los años se refleja. Ese golpe que se dio uno hace años, hoy como que empieza a doler. Todo se refleja. Pero el Señor habla de fortaleza, de vigor, de fuerza. Y vayamos a esa mujer llamada Ana. A sus 100 años estaba ahí delante del Señor, sirviendo en la casa de Dios y dándole gloria por escuchar del niño que iba a ser presentado, que era el Señor Jesús. Amén. Vayamos al versículo 13. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en el día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Sabe, hermanos? En su propio afán de cumplir todos sus deseos de la vida, habían descuidado el día de reposo. El día de reposo, hermanos, que el Señor había establecido a través de la ley, era considerado un día santo a Dios. Era dedicado a Dios. Ese día de descanso que el Dios les había establecido era para que el pueblo buscara al Señor, adorara al Señor, de tal manera que ese día Dios lo consideraba como un día santo, dedicado hacia Él. Sin embargo, hermanos, ellos estaban haciendo otras cosas. Cuando dice aquí, si retrajeres del día de reposo tu pie, era porque se les había dicho que solamente podían caminar cierta cantidad de metros. ¿Y sabe qué? Se iban muy lejos. No respetaban lo establecido. Era un día santo,
Un día que deberían de dedicar a la casa de Dios. Un día que deberían de pasarlo adorando al Señor. Sin embargo, les dice que en ese día muchos no hacían lo que el Señor les demandaba. Hacían su propia voluntad. Hacían lo que ellos creían que estaba bien. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. ¿Qué día, hermanos, es considerado el día santo para la iglesia? El día domingo. Es el día de descanso. Muchos trabajamos de lunes a sábado y el único día libre que tenemos de descanso es el día domingo. La iglesia primitiva, los grandes líderes de aquellos tiempos, llamaron el día santo el día domingo, porque fue el día de la resurrección, fue el día de la vida nueva. Y hermanos, ¿cómo lo dedicamos nosotros? ¿Qué hacemos este día santo? ¿Lo dedicamos a Dios? ¿Buscamos de su presencia? Cada vez que llega el domingo, en nuestro corazón está el deseo de venir a la casa de Dios, adorar al Señor, glorificar su nombre, darle gracias por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Ese es el deseo de nuestro corazón? ¿O preferimos a quedarnos en la casa y ver cómo juega la selección mexicana? ¿O preferimos ir a hacer un deporte? ¿O preferimos irnos de compras al centro o a otro lugar o a un día de campo? Dice el Señor, si dejas de hacer tu voluntad en mi día santo, si dejares de hacer tu voluntad, dice el Señor, que entonces Él responderá. Todo esto, hermanos, está implicado con el ayuno y la oración. ¿Sí? No es simplemente abstenernos de alimentos y decir, hoy no voy a comer el pastel que más me gusta. No voy a tomar el agua de horchata que más me cae en mi estómago. No. No es eso, hermanos. Es buscar la presencia del Señor. Es buscar su voluntad. Es cumplir con lo que el Señor establece. Amarnos los unos con los otros. Dice, ni hablando tus propias palabras. Porque seguramente a veces decimos, tengo excusas. Muchos sabemos que hoy en día las empresas exigen que se laboren los días domingos. Es comprensible, hermanos. El Señor también demanda que tenemos que ser responsables de nuestras familias y que tenemos que laborar. Sin embargo, hermanos, el hecho de laborar no quiere decir que nos alejemos de su voluntad. Porque cuando no laboramos, si buscamos nuestro propio deleite y sabiendo que es el día del Señor y no nos presentamos en su casa, ¿qué dirá el Señor de nosotros? Y cuando ayunamos y oramos delante de Dios y el Señor no nos responde, ¿cómo nos dirigimos hacia Él? Señor, tú no me respondes. Tú no tienes piedad de mí. ¿Qué pasa si yo siempre estoy aquí y siempre estoy allá?
Hermanos, pero ¿cómo está nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo? Vea todo lo que el Señor demanda. No estaba conforme en cuanto a su ayuno y oración del pueblo de Israel. Hoy nosotros como iglesia del Señor tenemos que analizar nuestra propia vida y ver si lo que estoy haciendo es correcto, si a Dios le agrada, o simplemente en el día final todo lo que yo haga pues no fue válido. Dice la Escritura que a muchos les dirá, no te conozco. Y muchos dirán, oiga, nosotros oramos en tu nombre y sanaron. Y el Señor dirá, no te conozco. Tengamos mucho cuidado, hermanos. El ayuno y la oración siempre tiene un objetivo, pero el primer objetivo es que nosotros cambiemos, que nosotros siempre busquemos primero el bien de nuestro prójimo, que podamos entender, que nos deshagamos de este corazón duro, de este corazón insensible, que nuestro corazón pueda entender la problemática de nuestro prójimo, que podamos amar a nuestros hermanos con un amor sincero. Porque hasta en eso, hermanos, el Señor sabe de qué manera nos amamos. Si nuestras palabras dicen verdad o no dicen verdad. Él sabe que cuando nosotros ayunamos delante de Dios y oramos, lo hacemos con corazones sinceros. Pero si no estamos actuando como dice la palabra, entonces, hermanos, existe un pero. Veamos que el ayuno, hermanos, los hombres de Dios lo aplicaron de muchas maneras. Muchos ayunaron para pedir protección a Dios. Muchos ayunaron para pedir ayuda del Señor cuando había enfermos. Esdras ayunó para pedir protección para el pueblo. Esther ayunó cuando había conflictos en el lugar donde ella se encontraba. Nosotros ayunamos y oramos cada vez que hay un problema fuerte. Sigámoslo haciendo. Pero contemplemos todos estos aspectos, estos factores que el Señor señala para que nuestro ayuno y nuestra oración sea escuchada por Dios. No está diciendo el Señor, no los voy a escuchar. Sí nos va a escuchar, pero quiere ver nuestra actitud. Amén. Bien, hermanos, es importante que a veces a nosotros se nos hace difícil el tratar de conducirnos de una manera agradable a Dios. Para nosotros como hombres se nos hace difícil. Pero si nosotros realmente queremos cambiar, queremos que Dios renueve nuestra vida, para Dios no hay nada imposible, hermanos. Para Dios todo es posible. Transforma nuestros corazones, quiebra nuestras vidas, nos rompe, dice la Escritura, y nos hace de nuevo. Para Él no hay nada que no pueda hacer en cada uno de nosotros. Tal vez dice uno, es que yo ya así soy. Siempre he sido así, así me conociste y así seré. Luego les decimos, hermanos, Dios puede transformarnos. Dios puede hacer de nosotros nuevas criaturas. Cambiar nuestro corazón, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Todo lo puede hacer nuestro Dios. Si tenemos esa deficiencia, pidámosle a Dios que actúe en nuestras vidas y que nos ayude a cada uno
para que cuando nosotros ofrezcamos ayuno a nuestro Dios, Dios pueda responder conforme a su voluntad. Recordemos que cuando ayunamos y oramos, no estamos obligando a Dios a hacer nuestra voluntad, sino a hacer la voluntad de Él y nosotros salir fortalecidos. Amén. Les invito a que se pongan de pie. Y vamos a orar en esta mañana y decirle, Señor, ayúdanos a cada uno